Buenas noches, ya estamos aquí en Canal 11, Primer Plano, y vamos a comenzar este programa hablando de un tema que ha dado pues mucho que hablar. Es la ley de amparo que con 18 meses de retraso ha aprobado ahora la Cámara de Diputados y todavía tiene que ir a la Cámara de Senadores para su aprobación final, así que todavía no sabemos el desenlace, pero ya el hecho de que lo hayan aprobado los diputados ha causado bastante revuelo en ciertos sectores. Yo diría que la discusión está en dos polos: aquellos que dicen que causa incertidumbre jurídica, sobre todo para aquellas empresas, sobre todo concesionadas, aquellas que están en el artículo 27 constitucional, que dicen que ahora no podrán operar con certeza jurídica porque se les ha, digámoslo de alguna manera, se les ha retirado el derecho a que se otorgue una suspensión de los actos de autoridad cuando estos empresarios se amparan. Y por otro lado está el conjunto de personas, me incluyo entre ellas, que pensamos que no solamente no abona a disminuir la certeza jurídica, sino que es un instrumento que, bien usado en manos del Estado mexicano, va a impedir los abusos por parte de aquellas empresas concesionadas, insistimos, que han abusado de este instrumento como forma de impedir ciertas políticas públicas que quiere impulsar el Estado mexicano. Desde luego, la ley es mucho más compleja y tiene muchos aspectos positivos. Menciono nada más dos en particular que nos van a beneficiar en general a los ciudadanos. La primera es que a partir de esta ley de amparo, en realidad de la reforma constitucional, ahora tendrán efectos generales las sentencias de la Corte, si son votadas por 8 ministros, desde luego, y otro es que se introduce el interés legítimo, lo cual permite que los ciudadanos podamos ampararnos sin demostrar eso que llaman los abogados el interés jurídico y que hacía muy complicado el amparo. En fin, la discusión está así. Pongo sobre la mesa esto de si está afectando a los poderes que llamamos fácticos o es un buen instrumento en manos del Estado para frenar el abuso de estos poderes fácticos. Yo creo que hay un dato político de primer orden, ¿no? Es decir, en este caso tarda un montón en pasar de una Cámara a otra. El posicionamiento de la comunidad empresarial fue particularmente virulento un día antes de que lo empezaran a discutir los legisladores, diciendo que iba a generar una incertidumbre enorme, que ponía en peligro las inversiones. Finalmente, otro dato político de primer orden es que hubo una mayoría absoluta para aprobar finalmente esa ley. Algunos legisladores tuvieron una posición un poco jabonosa de que en realidad esto era darle instrumentos autoritarios al gobierno, pero finalmente votaron con la mayoría y hoy tenemos una ley que en cierta forma resuelve un tema en algunos sectores. Ya entrarán ustedes a los detalles jurídicos, pero lo que tiene que ver con telecomunicaciones y algunos otros ámbitos concesionados en los cuales el gobierno entregaba una concesión y resulta que los particulares se amparaban ante decisiones que el propio Ejecutivo tomaba, parando por consiguiente la posibilidad de desarrollo de todo un sector. Se había convertido ya en un deporte, supongo que había despachos de abogados que remaban cantidades de dinero impresionante y en pocas palabras lo que hacían era condicionar una política pública. Creo que es un dato muy importante, efectos de señalamiento de hacia dónde puede dirigirse. Ya platicaremos de la ley de telecomunicaciones en su momento, pero sí es un mensaje muy claro de una clase política que les dice, a ver, una cosa es que se asusten con este tema y otra cosa es que el Estado no deba en todo caso, tutelar el interés público y no estar sujeto a que si este señor se enoja, entonces no apruebo la ley. Creo que ahí tenemos un dato político de primer orden. Pues es la rebelión de la clase política ninguneada y abofeteada por los poderes fácticos. Y desde esa perspectiva, el que haya sido aprobada la semana pasada es una especie de aperitivo para lo que será una batalla monumental que inicia esta semana en la discusión sobre la ley de telecomunicaciones, porque pues ya está listo el escenario, ahora sí, para que una vez más parece el presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes de PAN, PRI, PRD envíen al Congreso en una ley en telecomunicaciones que ponga freno o destrabe
que frene a los poderes fácticos, sobre todo aquí hablamos las televisoras, las dos grandes televisoras, Carlos Slim, para hablar simplemente de los dos gigantes más conocidos, y al mismo tiempo de sentar las bases para lo que puede ser una recuperación de la capacidad que debería tener el Estado para regular, para sentar las líneas generales como debe funcionar la economía. Es decir, la ley de amparo para mí debe verse íntimamente ligada con lo que sucede, va a empezar a discutirse esta semana. No va a ser fácil, habrá, ya lo hablaremos porque no se va a resolver en unos días, pero está en juego la rectoría del Estado en la vida económica. No la decisión del Estado, no el estatismo, sino la capacidad que tiene el Estado en representación del interés general para regular cuánto pagamos en los celulares, si vamos a dejar que nos sigan abusando de nosotros en las cableras, por ejemplo, en el contenido. Es decir, estamos ante una posible reforma mayúscula. Yo creo que lo han planteado muy bien y me gustaría hacer 2 o 3 acotaciones en el orden jurídico-político. Creo que ya planteó María Amparo muy correctamente estas 2 grandes ventajas que aporta la nueva ley de amparo. Una de ellas es que una vez que está declarado como anticonstitucional un acto de autoridad, esto beneficia a todos los que estén afectados por ese tipo de actos de autoridad, no por un acto como existía en la ley anterior, para cada uno que solicitó el amparo, sino para todos los actos que sean del mismo tipo, quedan protegidos, porque no se puede autorizar que la autoridad, sea cual sea, viole la Constitución. Esta es la protección de la Constitución que implica el amparo. La otra es que hay 2 tipos de amparo, el amparo contra actos de autoridad y contra leyes. El beneficio mayor, aparentemente, es el amparo contra leyes. Una vez que una ley ha sido declarada anticonstitucional, esta deja de ser vigente para toda la ciudadanía, porque si no se violaría el principio de igualdad ante la ley. Entonces estamos teniendo 2 grandes avances ahí, muy importantes, y esta es una historia muy larga. Está derogándose con esto la famosa cláusula de Otero, sí, que nada más beneficiaba el amparo a quien lo solicitaba, sea para actos de autoridad o para leyes. Y ahora esto se está echando abajo porque ha cumplido un tiempo, tuvo valores importantes en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero ahora se ha abusado mucho, y con esto quisiera plantear la otra precisión. Muchos actos de autoridad eran en protección del interés general. Muchos actos de tipo administrativo incluso, para planes de desarrollo urbano, etcétera, pero se amparaban los desarrolladores y entonces desarrollaban una enorme cantidad de fraccionamientos, edificios, etcétera, y llegado a un cierto punto, la misma Corte tenía una cierta consideración a que si ya se habían invertido ahí 500 o 1,000 millones de pesos, por ejemplo, en las casas de juego, etcétera, aunque esto violara la Constitución, pues ya lo dejaban pasar. Ahora no va a ser así. Como un hecho no consumado. Van a tener, sí, claro, era un hecho consumado que consideraba la economía en su conjunto. Es decir, bueno, si le metemos una marcha atrás a una de estas autorizaciones, ahora no van a tener, hay 2 clases de suspensión. La gente se confunde con la suspensión provisional porque piensa que la suspensión provisional es el amparo, y me amparé, como esto del niño verde. No. Se solicitó una suspensión provisional, que es las cosas quedan en el estado en que están hasta que se resuelva el fondo del asunto, en donde se concede la suspensión definitiva. Lo que no van a poder tener estos empresarios o cualquiera que impugne actos que van en beneficio del interés general son las suspensiones provisionales. Van a tener la suspensión definitiva si efectivamente prueban. Al final, tarde lo que tarde, se prueba que tenían razón, entonces tienen la protección definitiva. No se está cambiando la ley de amparo para que no tengan ningún tipo de suspensión, sino la suspensión provisional. Es una aclaración. No se les deja desprotegidos como algunos
digamos, Han voceros sugerido, sí. han sugerido. Para nada no se les está quitando su derecho a ampararse en contra, simplemente a que se suspendan los actos, y esto ojalá y redunde en que los jueces también aceleren los juicios, porque de repente pues tenemos juicios durante todo ese tiempo, hasta de 12 años, durante los cuales queda suspendido, siguen remando, digamos, los empresarios, y después, bueno, pues ya se resuelve el juicio en un sentido o en otro, pero durante 12 años siguieron haciendo, digamos, de las suyas. Me parece importante la discusión que introduce Sergio como preparatoria de la ley de telecomunicaciones. Esto va a impactar, esta ley de amparo va a impactar mucho. Y yo la quisiera ampliar, Sergio, porque creo que es preparatoria no solamente de la ley de comunicaciones, sino también de otras dos que están anunciadas en el pacto, que va a ser la ley minera, y ahí vamos también a afectar intereses, ¿sí?, del sector de minería, que también es parte del subsuelo que regula el 27 constitucional, y también del sistema bancario. Entonces, esto le va a dar un instrumento muy poderoso al Estado mexicano para atajar ciertas decisiones de los empresarios en estos tres sectores. Y por otro lado, comentar la parte política que dice también Leonardo, y que tiene toda la razón, finalmente fue muy bien operada, porque efectivamente estaban muy virulentos los ataques una semana antes, de repente bajaron, incluso se habla de desplegados que ya no vieron a la luz, ya no vieron la luz pública, y pues la reacción hasta el momento, bueno, hasta el momento en que se aprobó, fue de bastante bajo perfil, por parte de cautela incluso, sí, hasta el día de hoy, que vimos ya un desplegado de la Barra Mexicana de Abogados, en donde ya se empieza a decir que esto va en contra no solamente de los concesionarios, sino de todos nosotros. Yo creo que se va a acelerar estos ataques contra la ley de amparo entre ahorita y que empiece a discutirlo el Senado, ¿no? Yo entiendo perfectamente que haya un gremio que sienta que esto le afecta, pero hay dos cosas que son fundamentales para la discusión de la gran mayoría. Uno, el tiempo de los juicios. Es increíble que la expectativa sea, o sea, lo pongo de una manera muy llana hasta caricatural. El gobierno toma una decisión en telecomunicaciones que es urgente, no sé, el apagón analógico, por ejemplo, y dice uno, pues yo me amparo porque eso no me conviene. Y como el juicio va a durar 3, 4 años, mientras tanto yo me sigo beneficiando del statu quo, y me importa un pepino lo que los usuarios requieran o la política pública del país requiera. Es decir, estás afectando por partida doble el interés público, uno haciendo el cálculo de que el juicio es larguísimo, y por otro lado parando al gobierno diciendo, no, yo respeto el ordenamiento, soy un concesionario, pero me parece que esta medida que tú estás tomando es inapropiada. Eso en el plano, digamos, más práctico. Yo creo que si el Estado concesiona, debe garantizar, debe conservar sus facultades de regular esos sectores. Y la otra, hablando de jabonosos, sigo sin entender por qué el Movimiento Ciudadano votó en contra. Ahora resulta que igual que Pablo Gómez defendió la ley Televisa, tenemos a Ricardo Monreal defendiendo a los poderes fácticos, por sabrá Dios qué razones en la Cámara Baja, pero como dice aquel, sorpresas te da la vida. Bueno, queda poco tiempo, pero ¿qué será? La mesura de los poderes fácticos creo que se debe a darse cuenta que desde que por primera vez en la última década, en los últimos 12 años, los tres grandes partidos están actuando, están llegando a acuerdos sobre temas fundamentales. Entonces, es muy difícil que una rama de la industria, una empresa, un potentado, por más poderoso que sea, decide enfrentarse contra el presidente de la República y los tres grandes partidos que son mayoría absoluta en la Cámara, en las cámaras de diputados y senadores. Vamos, son voraces, pero no son tontos. Bueno, pues son voraces, pero no tontos. Se nos acaba, pero seguiremos, como bien dijiste tú, seguiremos hablando de este tema, porque ahí viene la ley de telecomunicaciones, que está indiscutiblemente está ligado. Así que nos vamos, quédese con nosotros, tenemos otro interesante segmento con un tema que le va a gustar.
Bueno, y en política dicen que las lunas de miel duran 100 días. Peña Nieto está a punto de terminar la suya con la opinión pública, en todo caso, según la tradición periodística o la tradición kennediana. Hay el día de hoy una encuesta publicada en El Universal sobre la aprobación del gobierno del presidente y algunas comparaciones interesantes. En términos generales, no está rompiendo corazones como en otra época hacían presidentes al inicio de su mandato. Está a un nivel de aprobación por encima de la media. Hay un prudente escepticismo por parte de algunos sectores cuando se le compara con lo que hacía el gobierno anterior. Me llama la atención, no quiero extenderme en números, que ha subido muchísimo la presión que sobre el gobierno existe en materia de seguridad pública. Al inicio del mandato, una encuesta también de Buen Día planteaba que la expectativa mayor que tenía el gobierno de Peña Nieto era tomar los temas económicos y crear empleos. Unos meses después, a pesar de que él ha hecho todo lo que a su alcance esté para evitar hablar de los temas de seguridad, lo empiezan, cual fantasmas de estos que no lo sueltan a uno, a perseguir por todos lados. Y hoy en la encuesta se plantea efectivamente que el tema de la seguridad es el más importante. Quizá por eso se ha dado prisa el gobierno en plantear una política general de prevención del delito en un montón de municipios, y en este fin de semana anunciaba también, igual que Felipe Calderón, cómo son las cosas, que el programa de coordinación regional entre las fuerzas federales y un gobierno local empezaba, adivinen dónde, en Michoacán. Por tanto, pues tenemos esos elementos para analizar no solamente la evaluación del gobierno de Peña Nieto, sino el conjunto de temas que ha venido atendiendo el pacto, que están muy bien, hay que resolver todos esos asuntos. Pero la seguridad persigue al gobierno como un fantasma. Una de las cuestiones que me gustaría destacar, que le aportan mayor aprobación a Peña Nieto, según esta encuesta del Universal, es su lanzamiento de la reforma educativa. Su propuesta secundada es de lo que más le aporta, más incluso que lo de seguridad, según las interpretaciones que se están haciendo a propósito de las preguntas que contiene esta encuesta. Es la reforma educativa, lo cual es muy notorio que la gente esté aprobando algo que daña a sus hijos desde la más temprana edad por la falta de calidad en la educación, por la falta de cumplimiento de sus tareas del conjunto de maestros y la necesidad de hacer una reforma a fondo, a algo que nos afecta, eso sin duda, a todos los mexicanos, pues, si no por igual, de una manera muy lacerante. Entonces, esta aprobación tiene sus especificaciones, no es una aprobación absoluta, anda un poco más allá del 50%, 56%, pero está siendo dada en gran medida porque consideran que la reforma educativa puede ser un gran adelanto en esta nueva administración. Yo diría que no hay que preocuparse por este nivel de aprobación. A mí me pareció un poco bajo, la verdad, para los primeros meses de gobierno, porque estamos todavía dentro de la luna de miel. Si lo compara uno, por ejemplo, con la aprobación que tenía Fox en los 2 primeros años de su gobierno, pues está, sobre todo las expectativas sobre el gobierno, que en esta encuesta de Buen Día y Laredo que menciona Leonardo, está más o menos pareja las expectativas, como 54, 56% piensa que vamos para mejor, y la aprobación es de un rango similar. Sí. En el caso de Vicente Fox, que era el primer gobierno de la alternancia, era mucho más alta, y eso no siempre es bueno para un gobernante, porque los gobernantes se ponen nerviosos cuando ven una aprobación que no, digamos, que no es como ellos les gustaría, que sería del 60, del 70%, ¿no? Pero es mejor porque entonces también la caída de la nube después de la luna de miel pues es más suavecita, ¿no? Entonces creo que no habría que preocuparse, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, hay que esperar, no se le pueden pedir ahorita resultados inmediatos a Peña Nieto en materia, por ejemplo, de empleo o de reducción de las tasas de homicidios. Sí tenemos que pedirles que no haya patinones como la declaración patrimonial, que ya fue objeto de este programa, que era, pues vaya, una vacilada lo que nos presentaron, ¿no? Como exhibición de la declaración patrimonial de los miembros del gabinete. Así que por ese lado no habría que preocuparse. Me llama la atención de la violencia porque sale hoy también una encuesta de Ulises Beltrán en el Excelsior, en donde se sigue pidiendo que el ejército siga en las calles, que la principal
función del ejército, está en la lucha contra el narcotráfico y en donde se ve que se mantiene el aprecio, porque había habido algunos signos de que si estaba bajando la popularidad o el aprecio de la institución ejército, que es de las más preciadas por los mexicanos, pues se mantiene, a mí me parece que 62%, por fortuna, pero sí es curioso esto que nos hace llamar la atención, Curcio, de las cuestiones de seguridad, esto que empieza en Michoacán, la coordinación, etcétera, ¿no? Tomaré otro enfoque a lo mismo, porque creo que más que luna de miel lo llamaría la etapa de desintoxicación de los estereotipos. Está bien. Porque qué bonito. Si tomamos el 2012, la campaña, había dos tipos de estereotipos. El estereotipo crítico que describían a Enrique Peña Nieto como títere de Televisa y Carlos Salinas, como un político, una caja vacía de ideas, como un político de teleprompter. Era bastante crítica y que venía del círculo rojo y de los sectores de izquierda o incluso de los sectores panistas. Luego había los estereotipos más de melcocha, de televisivos, que tenían que ver con la imagen que sí construyó Televisa, aceptémoslo, de esa historia de éxito del galán que conquista a una actriz de televisión y que se expresaba en las porras de los mítines, aquellas porras cachondas en las cuales las priistas relajientas se lanzaban al lanzarle gritos de Enrique Bombón. Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, en fin, muy ingeniosas algunas de estas porras. Bien, creo que esos dos estereotipos, después de su victoria, viene una pausa, la pausa hasta fin de año, y después viene una sorpresa, que es lo que nos mete en esta etapa de desintoxicación del estereotipo, porque primero el discurso del 1 de diciembre estuvo bien armado, y después el Pacto por México, que aceptemos, fue una sorpresa. Ahora sabemos cómo se gestó y que fue en casa de José Murat, en fin, todos esos detalles, pero en el fondo el Pacto por México demuestra ya no un político superficial que flota entre la frivolidad de un lado o de otro, sino en un gobernante que está intentando hacer las cosas diferentes, tal vez lo logre, tal vez no, pero me parece que aún no acabamos, quienes analizamos la realidad, aún no acabamos de definir cómo vamos a tratar y por dónde vamos a agarrar a Enrique Peña Nieto, porque aún nos queda claro quién es Enrique Peña Nieto. Hablas como Bourdieu, ¿no? Toda una categoría, está además muy bien, la voy a tomar. Y ciertamente es eso, una especie de desintoxicación de los estereotipos. Yo creo que hay, a juzgar por esta encuesta que hoy se publica, una opinión pública muy sofisticada. O sea, una opinión pública que primero elevó las expectativas sin volar. Es decir, no tuvimos ya esos delirios foxistas, no solo del presidente, sino una opinión pública que se imaginaba que las cosas iban a cambiar. Pienso también, he leído un montón de artículos de colegas ahora sobre cómo se elevaron las expectativas hace 100 años con Madero, ¿no? Si llega Madero y el país se arregla. Esta opinión pública mucho más madura ya sabe que el que llegue un presidente y que tenga un alineamiento favorable de astros internacionales y arranque bien su sexenio, como creo que lo está haciendo Peña Nieto, no significa que el país va a cambiar radicalmente en poco tiempo. Yo veo ahí un punto de madurez. Le reconocen como acto de gobierno individual la reforma educativa como el punto más valorado. Aisladamente es un 10%. Y cuando le preguntan a la gente, es que está muy atomizado todo lo demás, María Amparo. Sí. Cuando le preguntan a la gente, a ver, ¿cuál es el principal tema que tiene que atender el presidente? Dicen, seguridad. Y ya subió y traes un 35% que te dice eso. Y luego la economía y luego todo lo demás. ¿Le creen que va a avanzar en economía? Razonablemente, aunque el país está muy dividido, en donde baja brutalmente la percepción de los ciudadanos de que vamos a tener una mejora, fíjense, es en el tema de la corrupción.
Es decir, arrancó ahí con un patinazo, lo que tú decías de la, ¿cómo se llama? De la declaración patrimonial. Que además nos había dicho en su manifiesto por la presidencia democrática que iba a ser auditable cada año. Ya me dirán ustedes cómo se va a auditar eso, todo el pleito del IFAI, la no consolidación de la Comisión Nacional Anticorrupción. En fin, yo lo que veo en suma es una opinión pública mucho más madura y mucho más sofisticada, que no sueña que después de la luna de miel vendrá el príncipe azul. Mucho más. Me permites una frase. Claro. Y incluso una comunidad de analistas más maduros también en lo que se puede y no se puede con la alternancia. Sí, es que la ciudadanía es mucho más cauta en función de su desbordamiento de una expectativa, ¿verdad? Una expectativa totalmente desbordada en los tiempos del 2000, en donde se pensó que no solo en los tiempos de Madero, sino después de 70 años o más de 7 décadas de un gobierno, llegaba otro gobierno y este iba a resolver casi como varita mágica y al día siguiente, es decir, en muy breve tiempo. Ahora la gente sabe que las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana y esto es lo que expresa esta cauta aprobación del 56%, no yéndose al 84% que empezó con Fox. Empezó altísimo, ¿no? O incluso a los niveles que llegó a tener Felipe Calderón del 60, 61, 62. Aquí, aunque reprobaban algunas cosas y reprobaban al gabinete, pero aprobaban altísimamente al presidente, más del 60%. Ahora es 56% con esta cautela que da, pues bueno, la burra no era arisca, los palos la han hecho, ¿verdad? Al que con leche se quema, hasta el coco que le sopla. Ahora, esta cautela, por ejemplo, tú la llevas a lo del círculo rojo, ¿no? La gente no está esperando que se vaya a acabar, como decíamos antes, hace unos momentos, con la violencia en 2 meses. Pero sí, sigue habiendo, esto tiene su parte, Sergio, no sé si estarías de acuerdo, positiva y su parte negativa. Una cosa es que estemos conscientes y que en nuestro sano juicio no podamos pedir resultados inmediatos, y otra cosa es que se suspende el juicio crítico. Y yo creo que haríamos o hacemos un favor al gobierno cuando analizamos desde un punto de vista crítico sus acciones, porque cuando se suspende la crítica por parte del Círculo Rojo o por parte en general de los ciudadanos, le hacemos un mal al gobierno. Y por otro lado, la información también, Sergio, bien decías tú, Leonardo, 10%, ¿no?, con respecto a la educativa. Es que la gente en general, los encuestados, pues no están conscientes del pacto, ni de la ley de amparo, ni etcétera, ¿no? Hay que hacer una labor informativa importante, Sergio. Pues hay que seguir con el juicio crítico y hay que seguir efectivamente analizando los datos que nos dan de la opinión pública. No se vaya, estamos aquí muy a gusto discutiendo en el primer plano, regresamos en un instante. Ese 25%. El prestigio de una institución es la suma de los prestigios individuales. Y lo que sucedió el fin de semana es una historia, es una anécdota en la vida de un político profesional, pero que ilustra una irritación muy generalizada con el legislativo, con los políticos y en particular con diputados y senadores. Un senador de la República, Jorge Emilio González, Niño Verde, de su apodo, ya no está niño, pero bueno, se le sigue llamando Niño Verde, se emborracha, decide agarrar su coche para manejarlo él mismo, lo detienen en uno de los programas más exitosos y aplaudibles del Distrito Federal y de otras ciudades del país, el alcoholímetro, se niega a someterse al alcoholímetro, da un nombre inventado, Juan Baladíes o como se llame, se rehúsa, se encierra, llama a sus guaruras, a su protección, que llegan y dicen, pues el señor es una figura y no lo vamos a llevar por la fuerza. Se resisten y entonces amenazan a los funcionarios del Distrito Federal, dicen los vamos a correr a todos, nada funciona, finalmente termina detenido. Él y sus guaruras. Él y sus guaruras los mandan a todos al Torito, que es ese centro de detención muy famoso en el Distrito Federal, donde se están algunas horas los borrachines, que, bueno, sí son borrachines, o los que rebasan el alcoholímetro, algunos van de buena gana, otros lo toman con humor, otros sacan la charola, y finalmente obtiene un amparo que, para seguir a nuestro jurista
en el panel Paoli Bolio, le otorga la suspensión provisional y sale libre. No es el primero ni el último escándalo en el que incurre un diputado o un senador, pero este es, es correcto que violen de manera sistemática, mientan, se rebelen contra el orden jurídico que deberían defender en suma. ¿Se justifica que tengan fuero? Y aquí está el asunto fundamental, porque ahora se discute, creo que en un buen sentido, o espero que sea en un buen sentido, ¿cuál es el propósito que tiene el fuero o protección constitucional que tienen los diputados, los senadores y otros muchos servidores públicos? Lo tienen el presidente, desde luego, los gobernadores, en fin, todos los funcionarios de elección popular y también los jueces tienen protección constitucional, es decir, no los pueden meter a la cárcel, no les pueden meter un juicio penal, sino antes les quitan el fuero. Esto se ha abusado muchísimo y se ha utilizado para cometer arbitrariedades y aún delitos por parte de quienes tienen esta protección constitucional, cuando la protección está dada en el origen y ha sido confirmada así por diversas sentencias de la Suprema Corte, en el sentido de que está dada la protección para que los diputados, senadores, en principio, y después los otros que han ido ganando esta protección, puedan expresar libremente sus opiniones sin ser acosados por la ley. De tal modo que es una cosa que parte de la protección a la libertad de expresión de los legisladores en el origen, y se ha extendido a poder hacer lo que les dé la gana mientras tienen esa protección constitucional que es durante 3, 6 o los años que sean. Es para el desempeño de sus funciones, ¿no? Es para el desempeño de sus funciones, no que para son básicamente... tequilas. No, y no puedes ni violar el tránsito con el fuero. Claro que no. No digas tú y manejar en estado de A mí ebriedad. me encantaría que hubiese invocado el fuero y que hubiera pedido el juicio de procedencia o suplicatorio y se hubiera defender. Es decir, la policía del Distrito Federal me detuvo a mí porque me tomé 4, dijo menos de 5 caballitos de tequila y decidí manejar. Yo creo que el asunto es como una especie de poema maravilloso para ver ciertas lógicas de la sociedad mexicana. En primero, que le sigan llamando niño un cuarentón, ya hay una patología. Si no me falla la memoria... Bueno, a Chabelo se lo llaman y es un ochentón. Pero sí se lo Es creo. una patología, Chabelo. Sí. No deja de ser una patología, que le sigan llamando niño a él. Si no recuerdo mal, se modificó la ley para ingresar a la Cámara de Senadores por él. ¿Por él? Se supone que los senadores bajó la edad. Sí, se bajó la edad a una edad donde ya eres hombre prudente y, en fin, si no eres un hombre en plena senectud, ya eres un hombre prudente. En este caso, si eres un cuarentón senador de la República, una de dos, o una de tres, o no te vas de juerga, o si te vas de juerga eres prudente y traes chofer. Y la tercera, si trae tantos guaruras, mejor que manejen ellos. ¿Para qué se desgasta él? Me parece que es una expresión más de la lógica profunda. ¿Para qué tienes el poder si no lo presumes, Leonardo? ¿Para qué manejas? Mejor choferes y guarros, ¿no? Ahí sí presumes el poder. ¿Para qué lo quieres? No, es el segundo escándalo. Le recuerdo que Reforma acreditó que en una fiesta allá en la Riviera Maya o Cancún, ya no me acuerdo dónde, se les cayó una búlgara. Es el N escándalo, porque pidió $2 millones por un Pero eso es fracción. corrupción, ¿no? Este escándalo como de inmadurez en la forma en que bebe, tú dices, oiga, no es posible que un hombre que representa, no sé bien qué representa, porque como dice bien Paoli, a la Cámara de Senadores le quitaron su función de representar las entidades federativas, y ahora tienes estos senadores de partido, por tanto tiene ahí una complicación de representación, es un papelón en toda la línea. Yo espero, ya en serio, que el gobierno del Distrito Federal vaya por él, igual que ha hecho con un montón de borrachines, y le diga, le dieron la suspensión provisional, pues voy por usted y me cumple las, ¿cuántas son? 24 horas de arresto. Inconmutables. Y las cumple, porque como todo ciudadano lo debe hacer. Sí, le faltan unas cuantas horas porque cumplió menos de 6 horas, así que Le ojalá falta un y eso, un montón, le montón, faltan 18. un ratote. Pero qué gesto de Pero inmadurez, ¿no? Sí, bueno, yo le voy a ver el ángulo positivo, ¿sí? A esto, ¿sí? Creo que nos hizo un gran favor el Niño Verde para acelerar esta discusión que ya se está dando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores,
para acelerar la nueva ley del fuero y acabemos con esos abusos. Fíjense, empezamos este programa hablando del abuso que habían hecho los concesionarios con los amparos para poder frenar políticas públicas que no les acomodaban, ¿no? Que no les beneficiaban. Y ahora estamos también en este tercer bloque, pues hablando del abuso que han hecho los legisladores, porque si uno lee la Constitución es muy clara, no es para andar borracho en su coche. Lo que pasa es que cada vez se ha hecho más laxo y en ese fuero se escudan los diputados y senadores para hacer fechorías, ¿sí? Porque además estamos hablando de un borracho, ¿sí? O de una persona que se le pasaron las copas en un día en particular, para no ser genérico, no vayan a acusar de difamación. Se le pasaron las copas el sábado por la noche, pero se ha utilizado para muchas otras cosas, entre otras para delinquir en el crimen organizado y estar protegido por ese fuero. Y hasta que no te lo quiten, como decía Pauli, no te pueden juzgar. Entonces, hay unas iniciativas pues muy interesantes en la Cámara de Diputados, hay del PAN, hay del PRI, hay del PRD, para que se regule precisamente el fuero y nada más quede para para que puedan ejercer la libertad de expresión y que no puedan ser acosados, tú decías acosados, ¿no? Por la ley, no puedan ser perseguidos por lo que expresan, que es el espíritu original. Así que en una de esas le vamos a tener que agradecer al Niño Verde. ¿Tú crees? ¿Cómo ves? Yo no creo que le tengamos que agradecer mucho, porque si bien no es un escándalo de alcohol, ha tenido, es decir, no es el segundo. Yo creo que la corrupción es, por supuesto, un gran escándalo, aunque no sea de alcohol. Verde en particular. Cuando sacan aquel video que salió casi junto con el del señor de las ligas, y ocupó la atención general el de las ligas, pero el Niño Verde había salido diciendo, ¿y a nosotros cuánto nos va a tocar? Y hablando de millones de dólares, habló de 2 millones de dólares que le iban a tocar porque se autorizara un fraccionamiento en una zona protegida pasando, en Cancún. ¿Te acuerdas, Pauli? También pasando con tiene una malleta con $1 millón de dólares. Varias atrapías el niño que... no, este no era el Niño Verde, era otro del... No, pero yo hablo de las del niño. Tiene un buen número de ellas. Entonces, hay que agradecerle que se exhiba como es. Sigue siendo un niño por su inmadurez, no por su edad, y está haciendo uso indirecto del fuero, porque nunca alegó el fuero, sino que dijo, su gente llegó y dijo, es una gente muy importante, no lo pueden detener, etcétera. Claro, virtualmente acudiendo al fuero. A ver, me pongo en el mismo espíritu que María Amparo para agradecerle al Niño Verde. Creo que nos vamos civilizando como país. No, hace algún tiempo, me hubiese imaginado hace 10, 15 años en Ciudad de México, que detuvieran al senador, el propio policía se hubiese acobardado, decir, aquí me meto en sabrá Dios qué cosa. Hay que reconocerle, en el caso del alcoholímetro a Mondragón, a las autoridades que tomaron esa decisión y lo blindaron. Y bueno, en este caso el mensaje a los poderosos es, usted puede hacer muchas cosas, pero no se le vaya a ocurrir manejar con 4 caballitos de tequila en la Ciudad de México, porque sí le cae. Y esta sensación de que finalmente la exhibición pública, la autoridad operando, sí dan la idea de que estamos en vías de civilización. Hace algunos años hubiese sido imposible imaginar esto en México. No sé quién dijo... La siguiente frase se la voy a atribuir a Monsiváis porque pues, ese es nuestro santo patrono de las frases lapidarias, ¿no? Que en México no hay prófugos de la justicia, sino prófugos de la opinión pública. Sí creo que fue Monsiváis. No lo sé, pero suena Monsiváis. Bueno, suena Monsiváis. Es espléndida de todos modos. Y en ese sentido, lo que sí hemos avanzado en la disposición a sacar públicamente los pecados públicos, de los servidores públicos y airearlos. No sé hasta qué punto habremos avanzado en la sanción efectiva, porque no es la primera. Chirón a No es la primera que hace el Niño Verde. Se ha convertido en un personaje de la farándula política, de la farándula de la corrupción, porque hay farándulas de todo tipo. Creo que esa es la farándula de la corrupción, porque el caso que mencionas, el dirigente dueño de un partido verde cobrando $2 millones de dólares para agredir una zona de protección ecológica. Vamos, no puede haber más despropósito que ese. Y sin embargo, el Niño Verde sigue
Una carrera. recorriendo. Senador de la República. Senador de la República y yo creo que mandó decirnos que ya tenemos que irnos, nos tenemos que ir. Regresamos. Pero en impunidad hemos avanzado muy poco. En impunidad hemos avanzado muy poco. Hasta ahora regresamos en unos segundos. No se vayan. Hoy se publica en el periódico Reforma una información importante en relación con estas ordeñas que están haciendo en ductos clandestinos en Pemex, en donde se están llevando 64.500 litros de combustible por hora el crimen organizado de los ductos de Pemex, de esto que es de todos los mexicanos. Y esto contrasta mucho con que sistemáticamente nos están subiendo el precio de las gasolinas, pudiendo tener ganancias o evitando pérdidas en esta vigilancia de los ductos. Los ductos están siendo abiertos a un ritmo de 5.7 al día, en tanto que en este gobierno que ponderamos su popularidad y su aceptación en alguno de los bloques anteriores. En el gobierno anterior se abrían o se detectaban 2.2 ductos por día, de tal manera que hemos empeorado en esta situación. Y es muy grave que los ciudadanos tengamos que pagar más por la gasolina, sobre todo los que tienen menos recursos, que estar dejando que Pemex ponga la vista gorda o no cuide suficientemente este patrimonio que es de todos los mexicanos. Además del prestamito que le dio al sindicato de $500 millones, que es como una especie de devolución del Pemex Gate, que esos fueron los 500 millones de pesos, perdón, no de dólares, de pesos, que le están prestando en esta situación difícil en la que está Pemex, donde están quejando de que pagan demasiados impuestos, etcétera, pero le siguen prestando al sindicato, que es un sindicato que ha mostrado tener una capacidad de arbitrariedad enorme. Yo entiendo que estés vinculando, pero los dos fenómenos, porque por un lado dices nos suben la gasolina y por otro lado no cuidan que se les vaya esta cantidad de gasolina, y si le ponemos el precio, pues no sé si el reportaje de Reforma liga la cantidad de litros que extraen con lo que cuesta cada litro y cuánto está perdiendo Pemex. Pero sí son dos fenómenos distintos, creo yo, porque una cosa es el subsidio a la gasolina que se viene dando desde hace muchos años a los mexicanos, y que esta subida de precio a la que tú haces referencia, Pauli, es la idea de ir bajando cada vez más ese subsidio que finalmente a los que beneficia es a un sector de la población pues muy pequeño. Nos está subsidiando a todos aquellos que tenemos autos, entre otras cosas, aparte del transporte. Entonces, vaya, por un lado condeno el hecho de que Pemex no haya incrementado su capacidad para cuidar los ductos y encontrar a los que extraen y castigar además cuando encuentra a los que extraen, y por otro lado el subsidio de la gasolina, que también en otro reportaje del mismo periódico que citas, del periódico Reforma, bueno, y de otros, El Financiero y en fin, El Economista, dice que alcanza los 200,000 millones de pesos. El subsidio de la gasolina. Entonces, sí habría que separarlo y de esa manera quitemos el subsidio, arreglemos el problema que dices, y entonces esto dará mayores recursos al Estado para dedicarlos a mejores propósitos. Pues yo creo que bien visto te plantea dos disfuncionalidades estructurales del Estado mexicano. Por un lado, gastamos más dinero en subsidiar combustibles que en ayudar, por ejemplo, a los pobres o en darle financiamiento a las universidades públicas, lo cual es aberrante. Somos uno de los países, y lo señala la OCDE, pero lo señala la propia Secretaría de Hacienda, que malbarata la gasolina. Consumimos, por ejemplo, en términos comparativos, mucho más que los países sudamericanos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente aquí la gasolina es mucho más barata, es decir, ves una cantidad de un uso irracional del recurso. En todo caso, no se sostiene que un Estado moderno esté subsidiando el consumo de combustibles a sus clases más altas. Yo veo eso como una disfuncionalidad. La otra
es el hecho de que el Estado no pueda proteger ni siquiera su propio patrimonio. Es decir, el tema del robo de combustibles, yo recuerdo que era todavía Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública, y mandó, no me acuerdo los montos, me confundo con los miles de millones, pero mandó cubrir todo el ducto de Petróleos Mexicanos, porque las cuentas entre lo que entraba y lo que salía era una pérdida infamante. A lo largo de toda la administración de Calderón se dijo que tenían que tipificar eso como delito grave. Se supone a raíz de lo que ocurrió en Texmelucan, ¿se acuerdan? Que una fuga generó una explosión terrible, que ya la habían tipificado como delito grave. Pero tú tienes un Estado que ya no es que nos defienda a nosotros, es decir, no es capaz de defender el propio patrimonio, las venas del propio Estado por las donde circula la sangre negra del petróleo, con lo cual uno dice, oiga, pues la estrategia de seguridad podría empezar, y gran favor le haría a la nación, y asimismo protegiendo su propio patrimonio, cuide que el petróleo que le roban no se lo extraigan, porque en ese robo participa, como lo dijo Paul y lo dijo muy bien, el crimen organizado, es parte de su negocio, pero también el crimen desorganizado. Si ustedes han ido a Campeche, a Tabasco, a Veracruz, por todas partes te venden gasolina, y una buena parte de la mafia gasolinera y ese, digamos, régimen de concesiones que hoy tenemos, a veces compra el petróleo robado y lo venden, o sea, ellos lo compran a menor precio y a nosotros nos lo venden al precio subsidiado, y a veces ni siquiera es un litro. Es decir, roban por todos lados. Y eso es a la luz pública, ¿no? Sí, tal vez pensaba por qué Pemex es una república de impunidad y corrupción, tal vez la república más acabada de corrupción e impunidad. Hay pocas entidades a las cuales se le pone una crítica sistemática. El caso del Sindicato de Trabajadores de la Educación es el otro ejemplo. Ahí sí, desde hace años hay un marcaje en corto. Sin embargo, el sindicato de Pemex, Carlos Romero de Champs, por ejemplo, tiene una manga ancha gigantesca, se le permite casi todo. También es senador de la República. También es otro senador de la República, él de bastante bajo perfil. Sí, de relojes muy baratos. Sí, pero su comportamiento no es escandaloso como el de la hija. Es la ostentación en la posesión, pero no que él salga y eche gritos y tire balazos al aire. No es protagónico. No es protagónico. Tal vez ahí esté la clave de su éxito para poder medrar y sobrevivir en ese régimen de corrupción, vamos. Pero a lo que voy es ampliar todavía más el tema. Los 500 millones de pesos, el préstamo, se le dan al sindicato, los entrega Pemex antes de las elecciones. Y hay quienes están haciendo una asociación con el Pemex Gate, el Pemex Gate del año 2000, durante la campaña de Francisco Labastida, cuando también entregan 500 millones de pesos, por cierto, que si uno revisa el expediente, los entregaban en efectivo y los subían en camionetas de valores para llevarlos en efectivo, en billetes, no creo que de 20 pesos, sino de 500 o de 1000, al PRI. Y aquí la pregunta obligada, no valdría la pena que el IFE, ya sabemos que de investigar sabe poco, pero vamos, que hagan un esfuerzo y de oficio hagan una investigación así pequeñita de campo para ver si no hay un nexo entre esos 500 millones de pesos. Vamos, Alonso Lujambia hay que reconocerle el gran mérito que tuvo para lanzarse a hacer esa investigación. Eran 1.200 millones entonces. Fueron 1.200 millones, no, de Pemex, de petróleo, fueron 500. Bueno, 1.000 de multa, 1.000 de multa y fueron 1.000 de multa, y que fue lo que provocó la salida de aquel IFE. Así es. Porque multaron al Verde y multaron al PRI. Nunca se los perdonaron, ¿verdad? Jamás. Bueno, yo creo que no dejo de distinguir esto que María Amparo señala, que son dos asuntos distintos, el del subsidio que va siendo rebajado o reducido, y la protección al patrimonio que se están robando
públicos, criminales o no, o criminales mayores o menores, digamos, porque algunos más organizados que otros. Yo no digo que no sean distintos los fenómenos, pero se refieren a la misma institución. Sí. Y lo presento en términos de contraste, de decir, ponen mucha atención en esto, que además somos un público cautivo totalmente, los que tenemos que ir pagando cada vez más por la gasolina, aun cuando eso signifique en el largo plazo una reducción del subsidio, considerando los precios internacionales de petróleo, pero no estamos, es decir, luz de la calle y oscuridad de la casa, porque en la casa hay oscuridad para toda esta vigilancia de miles de ductos que se abren cada año, nuevos. Estamos hablando de 5.7 ductos al día que se abren nuevamente. Bueno, estamos hablando de una barbaridad. De tal manera que sí estamos ante una situación especialmente difícil. Podemos contratar a Sherlock Holmes y decirle a dónde se irán todos esos millones de litros de gasolina. Y a lo mejor abre una investigación él, ¿no? Sí, que es parte de la simulación nacional. Pemex podría perfectamente detectar dónde está todos esos combustibles que se roban, pero nos hacemos nuestro bajos contrato todos. de Sherlock Holmes va a tener que esperar porque se nos está terminando el tiempo. Yo creo que fue muy buena esta afirmación que hacía Sergio de que habría que vigilar la cuestión electoral, porque estos 500 millones también fueron dados antes de... ¿Y por qué no aparecen las casas? En teoría le dieron el dinero para las casas. Ahora y no sí, aparecen por tenemos ningún que lado. irnos. Lo lamentamos. Nos vemos la semana siguiente. No nos deje de ver el lunes próximo. Buenas noches.